Quiero llegar a esa cena de Año Nuevo con la mayor cantidad de tildes verdes en mi lista y me cargo con esa presión extra. Tiende a pasar de que en fin de año el alboroto externo fácilmente lo dejamos que se convierta en un alboroto interno. No mirar solamente hoy, mañana, esta semana, sino levantar un poquito la mirada y mirar un poquito más lejos para entender en dónde estamos parados y qué es lo que se viene. Más aún en estas épocas es un poco de movimiento, de caos, de desorden externo. No hay un mes estable. Semana a semana, cada semana es diferente. Encontrarle el punto justo a priorizo y elijo cuáles son mis hábitos no negociables que me mantienen bien, ¿no? Como la base de mantenimiento, estoy bien. Quizá no va a ser igual el descanso, la alimentación, el ejercicio, la rutina de mañana, la organización semanal, cualquier hábito que uno decida, para que no se vuelva una exigencia, pero sí logremos mantenerlo para mantener esa estabilidad, tiene que tener su versión mínima. El tema de las pausas, creo que está bueno no tenerle miedo. El descanso es importante, el descanso es productivo, el descanso nos hace bien, el descanso nos mantiene recuperados. Visualizar cuándo es ese momento en el que se estabiliza un poco la cosa de vuelta y tener un plan. Tener ese plan de retorno es importante también para tener como esa tranquilidad de no estoy abandonando esto. Si vamos a hacer algo a fin de año, que sea porque lo elegimos. ¿Te pasa de que llega diciembre y de a poco todos tus hábitos empiezan a desaparecer? Entre las fiestas, las vacaciones, los cambios de rutina, eso que venías sosteniendo durante el año se desordena y volver a empezar después nos cuesta el doble. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 587, vamos a hablar de cómo mantener tus hábitos incluso en etapas caóticas, cuando la rutina se rompe, los horarios cambian y todo parece moverse al mismo tiempo. Te vamos a compartir estrategias simples para que tus hábitos sobrevivan al desorden, cómo hacer pausas sin perder el ritmo y cómo retomar después de una etapa de caos sin frustrarte. Además, te vamos a contar qué hábitos personales lograron resistir nuestras propias mudanzas, vacaciones y semanas atípicas y qué aprendimos sobre flexibilidad y constancia en el proceso. Mi nombre es Matías Salom. Hoy, para cubrir este tema tan interesante, estoy acompañado por Lu. Lu, bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Estoy muy interpelada por este tema. Estoy como en esos momentos de la vida en los que tengo mucho para contar porque me está pasando. Si quieres acompañarnos en el día a día, ver el detrás de escena y recibir contenido adicional que no mostramos en el podcast, puedes seguirnos en Instagram. Búscanos como Superhábitos y hace clic en seguir para no perderte nada. Esto es 50% episodio de podcast, 50% sesión de terapia. Esa es la otra cara. Hagamos terapia juntos. Exactamente. Bien, entonces, como acá estábamos diciendo antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de cómo adaptar hábitos, cómo sobrevivir al caos que se siente tan cercano, ¿no? Tan en carne propia a fin de año. Estamos dentro de nuestra serie de terminar bien el año. Fueron 4 episodios, este es el episodio número 4. Y lo que nos propusimos a lo largo de 4 episodios fue cubrir desde diferentes ángulos algunas cosas que podemos hacer para que este 2025 y cualquier año termine de la mejor forma posible, de manera tal de llegar a esas 23:59 del 31 de diciembre sonrientes, contentos, felices y también encontrarnos al despertarnos el 1 de enero con una buena base para el año que empieza. Entonces, uno de los grandes desafíos para que eso suceda es el caos de fin de año. Ahí en la introducción decíamos esto de hay algunas cosas que sostuvimos durante el año y que de repente empieza a llegar esta época y se empiezan a sentir difíciles. Puede ser que sea un cambio lógico de llegan las fiestas, hay horarios que se sacuden, tiende a pasar mucho con, no sé, los hábitos de entrenamiento, de alimentación, empiezan a haber muchas cenas de fin de año, mucho evento, donde de repente sostener esos hábitos de alimentación nos cuesta un poco más. Para quienes tenemos hijos, fin de año viene con ese momento tierno de ver qué grandes que están y cómo llegaron a final de un nuevo año escolar. También con un pequeño fantasma que está ahí atrás, que es que se termina el año escolar y que de repente tenemos todos nuestros horarios que se dan vuelta. Para muchas empresas, muchos trabajos, hay un momento de cosas que hay que entregar antes de final de año. De repente, si queremos planificar el año, es una cosa extra que está en la agenda. Y de repente puede ser que empecemos a sentir un poquito de taquicardia, ¿no? Un poquito de hey, yo vengo
cuidando, así, regando esta plantita Venía bien. con mucho cariño. Claro. Estuve en una situación hace unos días donde me tocó tener una vela y corría mucho viento alrededor, ¿no? Y varias personas estaban en la misma situación. Y claro, de repente se siente así, fin de año, ¿no? Estamos con nuestra velita de nuestros hábitos, las cosas que trabajamos durante el año, pero todos estos vientos soplan desde diferentes lugares. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que queremos responder ahora. Lu, ¿qué tenés Le ahí voy a dando sumar vueltas? una Dale. cosita más a esa lista. Bien. A esa lista de ahogo. Y es que están todas estas cuestiones como objetivas, ¿no? El entorno de fin de año y todo lo que se mueve. Fin de año y vacaciones, con esto de lo escolar. Claro, en el está un hemisferio periodo, sur claro, tenemos en esta época que vacaciones de verano. empieza el receso de verano. Exacto, entonces es todo un periodo raro a nivel para la vida adulta cuando tenemos peques, pero también acompañando todos estos eventos objetivos que hay alrededor, que suceden y que pasan y que hay que ver cómo gestionarlos, está como la sensación personal, ¿no? Subjetiva del efecto fin de año, que nos puede agarrar muy bien o no, y muchas veces pasa, de hecho es muy habitual. El otro día estaba planificando algunas cosas de acá pensando ahí los próximos meses y pensaba en realidad en diciembre es muy común que, por ejemplo, estén llenos los centros médicos de personas haciéndose los chequeos anuales Sí. que en todo el año no los hicieron y diciembre, ¿no? O empezamos... El nos- otro nos día pasa mencioné esa estadística en una conversación y hubo un par de personas que levantaron la mirada como, ¡Ey! Yo tengo turno. Ese soy yo. Claro, Exactamente. exacto. De hecho, pensando en eso, yo me agendé, bueno, voy a hacer mis chequeos anuales en enero, febrero, porque Claro. ya sé que esta es temporada alta y va a estar lleno de gente. Y es más estresante, todo es más estresante, pero esa sensación de está por terminar el año y tengo que exprimir al máximo estas semanas para lograr todo lo que no logré hasta ahora o todo lo que además de que lo que vengo manteniendo y no quiero que se pierda o se me vuelve un caos ahora, también está como el extra, la capa extra de presión que nos ponemos de quiero llegar a esa cena de Año Nuevo con la mayor cantidad de tildes verdes en mi lista y hay muchas cosas que todavía ni empecé y no hice Sí. y me cargo con esa presión extra. Entonces, esa presión extra, esa sensación, también es un gran obstáculo para mantener lo que sí veníamos manteniendo, que estaba bueno y que sí logramos consolidar en el año. Entonces, todo esto genera como un gran problema de fin de año. Creo que es interesante el hecho de entender de que una parte de las amenazas a nuestros hábitos es externa, pero también hay una parte de las amenazas a nuestros hábitos que es interna. Porque con todo lo divertido, ¿no?, que es esto de hablar del contexto y todas las cosas que cambian, eso que decís vos es muy cierto. Y es, en medio de todo esto, hay un elemento que no debería desaparecer, que es la proactividad, ¿no?, que es nuestro espacio entre el estímulo y la respuesta, entre lo que pasa afuera y la forma en la que reaccionamos. Y también tiende a pasar de que en fin de año el alboroto externo fácilmente lo dejamos que se convierta en un alboroto interno, ¿no? Que ese caos que está afuera lo dejamos que pase, que creo que ahora nos O vamos nos a ver. pasa. Eso No es lo decir, vemos o venir nos y nos pasa. pasa. Claro, exacto. De repente, bueno, el otro día me pasó de que una persona me dejó una pregunta en una sesión y era una persona que era como, bueno, Mati, me estoy dando cuenta que tengo esta brecha respecto a mi objetivo de este año. Y a partir de ahí la pregunta seguía con, así que no sé qué hacer. Y la pregunta era, ¿avanzo, no avanzo, freno, me doy por vencido, o sigo, o quizás paro, o tal? Y terminaba con un charlemos, ¿no? O sea, Auxilio. era simplemente 500 opciones distintas de caminos y, bueno, no sé, charlemos, veamos qué encontramos. Y esa es la sensación de fin de año. Entonces, creo que es muy importante esto de ver cómo estamos por entrar a una época del año que tiene sus desafíos. Y yo voy acá a hacer una analogía, Luis, quiero que pensemos en que estamos en una, no sé, en el costadito en una orilla de un río y estamos por cruzar sobre, bueno, de un lago, quizás sería una mejor analogía, y estamos por cruzar sobre una madera que está flotando en el agua y tenemos que llegar al otro lado, ¿sí? Es decir, va a haber un lugar en el que apoyarnos, seguro, pero estamos por entrar a un espacio que es inestable. Y por lo tanto, previo a pisar, tenemos que, de alguna manera, volvernos conscientes de, esto se viene.
con Lu venimos haciendo esto que decíamos de la terapia, venimos haciendo una preparación de pareja de, bueno, esto se viene, ¿no? Nosotros sabemos que cuando terminan las clases hay como un alboroto en las rutinas de todos, ¿no? De repente actividades que desaparecen, que ocupaban energía, que ahora no están, horarios que cambian, ¿no? Entonces, si yo ya sé que esto se viene y soy consciente de la importancia de entrar con cuidado, eso ya me da una primer fortaleza. Y es importante también ser consciente de que sostener los hábitos o algunos hábitos no tiene que ver con cumplir con siempre hacemos este chiste, ¿no? Pero con el Instituto Internacional de Hábitos. No hay una policía nacional de traqueo de hábitos que vaya a parecer a ser un problema, sino que tiene que ver con por qué nosotros los teníamos en primera instancia. Entonces, estamos por entrar a esta época del año y sí está bueno el volvernos conscientes de va a ser distinto, por lo tanto alguna dosis de paciencia es bueno tenernos. También hay veces en los cuales justamente en estos momentos es cuando más necesitamos los espacios y los hábitos que elegimos porque nos mantienen fuertes y estables. Porque si el contexto está inestable, yo lo que quiero es ser una fuente de calma en medio de todo ese contexto. Y para eso necesito espacios para algunos hábitos. Entonces, como para ponernos acá en sintonía, Lu, y de ahí vamos a si querés, nos podemos meter en las estrategias. Sí. Yo creo, y acá me interesa tu opinión, que la ventana en la cual es importante prever esto que vamos a decir ahora empieza aproximadamente el 10 de diciembre. Si bien quizás desde el 1 de diciembre ya empiezan muchas de las actividades de final de año en escuelas e instituciones, ¿no? Para quienes rinden exámenes en la universidad, es como que la época de finales, por ejemplo, tiende a ser una época muy, muy desafiante. Entonces, probablemente diría, como que hay una zona amarilla que empieza el 20-25 de noviembre, que se mantiene hasta el 10-15 de diciembre. De ahí tenemos una zona roja, que empieza el 15 de diciembre aproximadamente y se mantiene más o menos hasta el 15 de enero. Y de ahí tenemos una nueva zona amarilla que va más o menos desde el 15 de enero hasta mitad de febrero. Más o menos. Ese es como... lo quiero... Comienzos de marzo, tal vez. Quizás comienzos de marzo, sí. Pero creo que es como que está bueno el ver esto de... No es Navidad y Año Nuevo. Las dos únicas cosas por las cuales me tengo que preocupar. En general tiende a ser como una pequeña ola. Y si pensamos en esa duración, también entendemos la importancia de ser estratégicos en cómo lo gestionamos. Porque son, al final, en total, desde que empieza hasta que termina, son 2 meses, casi 3 meses del año. Es mucho tiempo. Entonces, el gestionarlo correctamente es importante. Que acá, a veces, yo me encuentro teniendo conversaciones con otras personas o preguntándoles cosas con mucha anticipación. Y tengo personas con las cuales eso fluye muy bien. Por ejemplo, ayer estaba intercambiando. Estamos grabando esto un poco más de un mes antes de Año Nuevo. Y estábamos intercambiando con Guada, mi cuñada, tu hermana, fechas, horarios, Excels y calendars y planes para Año Nuevo, ¿no? Entonces, con algunas personas funciona cuando tenemos el mismo tipo de obsesiones o de disfrutes, habilidades, gustos, lo que sea, o formas de organizarnos. Con otras es molesto, ¿no? Hay otras personas a las cuales yo puedo preguntarles, ¿qué te gustaría hacer para Año Nuevo? Así vamos coordinando. Y le puedo generar un pico de estrés, ¿no? Entonces, sí. Esto depende. Pero en mi experiencia, la anticipación, sin que sea una carga, sin que nos genere ansiedad, sino la anticipación de mirar un poquito más allá. Sin tratar de resolver al máximo detalle todo. O sea, lo Exacto. que Lu está haciendo no es decir, yo creo que voy a empezar a cocinar la cena de Año Nuevo. El menú no está definido, claro, el horario tampoco. El 31 a las simplemente 3:45. Es más una coordinación Exacto. como gruesa, el ir mirando, ¿no? Como no mirar solamente hoy, mañana, esta semana, sino levantar un poquito la mirada y mirar un poquito más lejos para entender en dónde estamos parados y qué es lo que se viene. Como un poco de anticipación está bueno, más aún en épocas, siempre, porque siempre hay imprevistos y cosas, pero más aún en estas épocas que son tan... caóticas es una buena palabra, por ahí tiene una connotación un poco negativa, quizás no son todas cosas malas, son cosas lindas las de fin de año, pero sí es un poco de movimiento, de caos, de
de desorden externo, ¿no? Muchas veces no de son... cambio rápido. O sea, no hay un mes estable. Semana a semana, cada semana es diferente. Creo que esa es la Claro, pauta. eso iba a decir. Son semanas atípicas. Son semanas muy diferentes entre sí y diferentes con respecto a las semanas del año, porque es distinto a las semanas de las fiestas, que la semana de vacaciones, que la última semana del colegio, que la primera semana cuando empiezan las clases. No, son todas semanas distintas entre sí, que es muy diferente al año, donde estamos acostumbrados a que las semanas tienen una cierta estabilidad. Son atípicas, pero yo creo que es válido lo que decís de que la palabra caótica es como que pone la sensación... También nos gusta usar esa palabra y Claro. como que le da como una carga negativa, como ya nos predisponemos mal. Y en Claro. realidad es una época linda del año. Sí, Pero la clave acá para mí es esta de decir, bueno, yo sé que van a ser semanas cambiantes, dinámicas, distintas, atípicas. Un poco de extra de anticipación, de mirar a ver cómo son las próximas 4 semanas, cómo son las próximas 6 semanas. Está bueno para que no nos pase por encima, sino poder prepararnos proactivamente. A lo largo de las últimas semanas he conversado con muchas personas en procesos de planificación anual y una de mis grandes batallas ha sido el hecho de ayudar a ver que muchas veces situaciones que se perciben caóticas o impredecibles tienden a tener una dosis de predictibilidad, ¿no? Y pasa mucho con negocios de servicios profesionales que te dicen, yo cotizo cada servicio por separado, ¿cómo sé cuántos servicios tengo que vender para cumplir mi objetivo del año? Y la respuesta es, bueno, podemos calcular un promedio. Y de repente el promedio nos da una herramienta que ordena mucha información y que sin embargo las personas tienden a no ver. Esto que dice Lu tiende a cumplir un rol parecido en el sentido de, es caótico, es verdad, pero si nos sentamos y lo pensamos y hablamos con un par de personas, es muy probable que el grueso de lo que va a pasar en realidad no es tan sorprendente. No, y lo caótico es cuando queremos seguir como si fuesen semanas normales o tenemos ciertas expectativas, esto que decíamos al comienzo, de todo lo que no logré en el año o quiero mantener todos mis hábitos y rutinas tal cual y choca con estas semanas atípicas. Entonces ahí se arma el caos cuando no lo previmos. Pero si yo me anticipo un poco, ahora vamos a hablar de estrategias puntuales que son muy útiles para estas semanas, pero si yo me anticipo un poco y veo y digo, bueno, esta semana va a ser distinta por esto, esta semana tiene esto, esta semana aquello, probablemente tenga que prever desde ahora, simplificar algunas cosas acá, o esto me conviene hacerlo esta semana y no dejarlo para dentro de 3 semanas, que va a ser imposible porque, no sé, es Navidad y hay 2 feriados, no sé, ¿no? O hay actos del jardín o lo que sea. Entonces, un poquito de anticipación, sin obsesionarnos, sin volvernos locos por los minutos y segundos, sino para visualizar, está bueno, y después tenemos estrategias muy puntuales que podemos aplicar para hacernos lo fácil. Y yo creo que ahí empezaría por decir lo siguiente, y es, en general, nuestra experiencia va por el lado de que cuando hacemos esta anticipación de esto más o menos va a venir así, y aceptamos un par de días raros, ¿no? Como de vuelta a Navidad, Año Nuevo, que como decía Lu, no tienen que ser días raros malos. Nadie nunca vino a mí y me dijo, Mati, estoy muy conflictuado por el hecho de que el domingo estoy relajado. Nunca nadie me dijo eso. Nadie me dijo, Mati, me siento muy conflictuado por el hecho de que los sábados a la noche disfruto estar tranquilo. Eso no te lo dice nadie. Sí pasa con las fiestas, porque caen en un día que no estamos acostumbrados. Pero si lo pienso como, esto es como un día extra de celebración, un día especial en el año, cada uno le dará de acuerdo a sus creencias y contexto el significado que le guste, pero creo que buscar un buen significado y el aceptar un par de días así nos ordena, pero el resto creo que algo que por ahí está bueno es decir, no, acá Lu, a ver, esto no es exactamente lo que quizás habíamos pensado, pero creo que hay una parte que es no tanto tratar de sacarle el presupuesto a los hábitos que nos hacen bien, como aceptar de que el tiempo para esas actividades que vamos a poner, porque las elegimos, porque son importantes para nosotros, acá va a sacarle tiempo a otras actividades regulares. Entonces yo no voy a decir, porque es la época de planificación del año en Superhábitos, lo que voy a hacer es, voy a dejar de dormir lo que necesito dormir, sino que lo que voy a hacer es aceptar de que de repente otras acciones de Superhábitos van a tener que esperar un poquito para adelante, porque estoy eligiendo, y acá
Creo que ese es un principio importante. Estoy eligiendo priorizar ahora cerrar el año con una buena planificación. O estoy eligiendo, no sé, si normalmente me juntaría con amigos de una forma y ahora me voy a juntar porque son cenas de fin de año, estoy eligiendo hacer ese cambio. No voy a tratar de sostener todo igual. Entonces, hay una redirección de energías, pero creo que es muy importante esto de empezar por ver cuáles son los hábitos que necesitamos nosotros para estar bien, ponerles esta gran etiqueta de los no negociables, ¿no? Y que esas cosas no dejen de estar, porque justamente en un momento de inestabilidad, justamente en un momento de desafíos, justamente en un momento donde tengo que estar muy filoso para tomar decisiones, porque voy a tener que apoyarme más en fuerza de voluntad y menos en hábitos, porque son decisiones que quizás las tengo que enfrentar una vez al año, justamente ahí es donde quiero estar bien parado, ¿no? Y ahí cada uno sabrá cuáles son sus hábitos para mantenerse estables, pero de vuelta, justamente en este momento tan raro es donde quiero tener un buen centro de gravedad que me mantenga con la fuerza necesaria para navegar estas cosas que van pasando. Que ahí para mí, a nivel personal, hay un desafío muy grande que es encontrarle el punto justo a priorizo y elijo cuáles son mis hábitos no negociables que me mantienen bien, ¿no? Como la base de mantenimiento, estoy bien. Voy a dar ejemplos para cada uno, como dice Mati, va a ser diferente, pero ejemplo, tener la rutina de mañana, ese ratito sola de pensar, escribir, hacer lo que sea que uno hace en la rutina de mañana, leer mi misión, respirar y mirar las plantitas, lo que sea, ¿no? Como que ese ratito de la mañana puede ser uno que, si nos imaginamos semana caótica, semana de mucho movimiento, tengo esos 10 minutos a la mañana, arranco, ¿no? Me mantiene como la estabilidad y el foco. Otro hábito de los no negociables, puede ser el mantener algún hábito de alimentación que nos haga bien, o de tomar agua, o hacer un ayuno, por ejemplo, no sé, en época de fiestas que hay mucha familia, mucha juntada, mucho evento, bueno, puedo relajarme en qué como, por ahí voy a comer distinto a lo que como habitualmente, pero si mantengo el ayuno, equilibro y me siento bien, ¿no? O tomo agua, me siento bien. Puedo elegir un hábito como, no sé, mantener mis hábitos de ejercicio o algún hábito de, no sé, de movimiento, que incluso con estas semanas raras me mantenga bien y me sienta bien físicamente. De descanso, ni hablar, priorizar el tema de descanso, más allá de alguna que otra cena. A mí lo que más me desafía en esto es, yo puedo tener mi lista de no negociables, o yo sé cuáles son las prioridades, ¿no? Las piedras grandes que me mantienen bien en esos momentos, pero que es clave que no se vuelva una exigencia, que no se vuelva como y acá me parece clave también, conectando con lo que decías recién, conectar con el disfrute, ¿no? Esto, no son semanas malas, son semanas distintas, tienen cosas lindas, y todo esto que estamos hablando ahora, el objetivo que tienen es que podamos vivirlo, estar presentes en las vacaciones, estar presentes en las semanas de cierre de colegio de nuestros hijos, estar presentes en lo que decidamos hacer a nivel laboral, si queremos hacer una buena planificación anual del negocio, estar presentes en las cenas familiares, el 24, el 25, el 31, el primero, lo que sea que queramos hacer. Y ahí está, me parece como el punto de, bueno, cada uno tiene que pensar realmente a conciencia cuáles son mis no negociables. Y ahí viene otro principio clave que me parece que podemos enganchar, que habíamos pensado compartir, que es, quizá no va a ser igual, ¿no? O sea, el descanso, la alimentación, el ejercicio, la rutina de mañana, la organización semanal, cualquier hábito que uno decida, para que no se vuelva una exigencia, pero sí logremos mantenerlo para mantener esa estabilidad, tiene que tener su versión mínima, ¿no? Que sea sostenible. Y no ponernos la vara súper alta de querer mantener esos hábitos tal cual los mantengo en una semana normal, ¿no? Estable del año, en estas semanas raras. Entonces, menos todavía querer ahí podemos ir ajustando. Menos todavía, no es momento de desarrollo, es momento de mantenimiento de lo mínimo indispensable. Entonces, si mi rutina de mañana, una semana normal, que mis hijas van al colegio, es de media hora y hago un montón de cosas, bueno, ¿cuál es la versión mínima, simple, sostenible, que me da como ese beneficio de la paz mental para arrancar el día o del foco? Bueno, por ahí son 10 minutos y en vez de hacer 10 cosas, 5 cosas, hago 2, ¿no? Y darle esa forma, creo que como que la combinación de estos dos principios logra este punto de logro mantener lo que me hace bien para estar bien y disfrutar y estar presente en estos momentos y diseñarlos proactivamente,
pero sin que se vuelva una exigencia estar, no sé, voy a dar un ejemplo extremo, pero si me quiero mantener, no sé, si durante el año trato de no comer harina y azúcar en la semana, estar en Navidad poniéndome una exigencia muy alta, que estoy sufriendo, que la estoy pasando mal, de limitarme con ciertas cosas estando con mi familia, y por ahí me suma más carga mental o depresión que disfrute, que si hago otras cosas, ¿no? Es un ejemplo en el aire, pero para que se entienda. Sí, que creo que es como en todas las cosas en esta vida, ¿no? Es una gran... Empieza siempre por la definición de objetivos. Bueno, ¿yo qué quiero? ¿No? Porque, de vuelta, fíjense que hemos tratado muy deliberadamente de hacer hincapié en... Hay que entender cuáles son tus no negociables y a partir de cuál es el formato sustentable de ese no negociable que querés utilizar, ¿no? Entonces, con esto de ejemplo de alimentación que decía Lu, bueno, para alguna persona el no negociable va a ser bueno, va a llegar este momento y que quiero mantenerme, para mí es no negociable porque sé que cuando no como bien, no me siento bien, lo voy a mantener en cero y está bien que así sea. Hay que saber que nos va a requerir un nivel de energía extra y que esa energía extra, porque vamos a tener que estar en situaciones quizás más difíciles de manejar, va a tener que venir de algún lado. Y entonces ahí va a venir esto de sacarle presión a otras cosas, otros hábitos que quizás si son reducibles o si son pausables, tenerlos en cuenta, ¿no? Que el tema de las pausas, creo que está bueno no tenerle miedo, ¿sí? De vuelta, no para cualquier hábito, pero hay una realidad. Nosotros cuando hablamos de hábitos siempre hablamos de disparador, conducta, recompensa. Y el disparador es cuál es el momento o cuál es la situación que dispara, que nos recuerda que hay una conducta que sería bueno realizar. Porque el hábito es disparador, estoy en cierta situación donde realizo una cierta conducta, que es lo que normalmente pensamos como el hábito, y la recompensa, que es algo en la conducta o alrededor de la conducta que me refuerce el hecho de que esta conducta es buena y hay que sostenerla en el tiempo. Y eso es lo que nuestro cerebro aprende. Siempre estoy en esta situación, hago esto. Ahora, estamos diciendo que fin de año es un momento donde las situaciones cambian. Entonces, si la situación es diferente, no está mal que la conducta sea diferente. Porque no es que estoy abandonando el hábito, es que el hábito acá no aplica, ¿no? Es como, voy a decirlo gracioso, pero es como si yo digo, bueno, cada vez que no sé, la saludo a Lu le doy un beso. Bien, buenísimo. Cuando la saludo a Lu le doy un beso. Cuando saludo a una persona desconocida, bueno, no, o sea, no porque sea un saludo se aplica directamente la misma conducta. Cambió la situación. Qué alivio escucharlo. Sí. Cambió la situación, es lógico que la conducta cambie también. Entonces, en las pausas, lo que tenemos que pensar es, puede ser que haya una serie de hábitos que durante un tiempo el disparador no va a estar. Y que por lo tanto la conducta, sostenerla a la fuerza, no tendría un demasiado sentido, ¿no? Entonces, si yo hay una serie de cosas que las hago cuando dejo a los chicos en la escuela, y los chicos no están yendo a la escuela, bueno, ese hábito va a estar en pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que los chicos vuelvan a ir a la escuela. Entonces, siempre que en esta planificación que hacemos mirando hacia adelante, nos encontremos con que hay un hábito que no se aplica porque la situación no está, los invito a que no tengan miedo a que el hábito va a desaparecer porque no lo hago porque el hábito está anclado a una cierta situación. Entonces, es muy probable que cuando volvamos a estar en la misma situación, el hábito arranque solo. Ante la duda, lo que podemos hacer, y yo lo recomiendo en un control de hábitos, es marcar, estoy por poner este hábito en pausa, porque durante un tiempo no aplica, lo voy a retomar en X momento. Estar en paz con eso, y cuando llegue el momento de reactivarlo, lo vamos a tener ahí a mano, a la vista, ¿no? El tema de las pausas de hábitos para mí en ese sentido es muy útil en estas situaciones donde, de vuelta, el contexto cambia, entonces es útil el que los hábitos cambien también. Si no, fíjense cómo estamos evolutivamente operando mal, ¿no? Si yo no tengo flexibilidad para cambiar mis conductas cuando cambia el contexto, en realidad no estoy siendo mejor, estoy siendo peor, ¿no? Estoy como muy, muy rígido. Y a partir de ahí también entra el hecho de, en los hábitos que sí queremos mantener, pero que los disparadores o las anclas del hábito no van a estar en nuestro día a día, tratar de pensar, bueno, durante este periodo de tiempo, este hábito que sí quiero mantener, pero que no va a tener su disparador natural, ¿con qué lo puedo conectar que vaya a suceder efectivamente?
Entonces, si normalmente hago mi planificación diaria cuando los chicos se van a la escuela, quizás ahora tengo que hablar con mi pareja y decir, che, los chicos no se van a ir a la escuela. Lo que podemos hacer es turnarnos a la mañana para hacer la planificación diaria. Bien, pero tengo que tener esa conversación y tengo que pensar cuál va a ser el nuevo disparador o el nuevo ancla para esos hábitos. Exacto, y ahí... ¿La nueva ancla? ¿El nuevo ancla? El ancla. El ancla, bien, gracias. Sí. Suena rara igual toda la oración, pero Sí. es el ancla. Y ahí es clave conectar todos estos principios que venimos hablando, ¿no? Porque tenemos, por un lado, que elegir cuáles son los no negociables y vamos a trabajar en flexibilizar o estar atentos a cuáles son los nuevos disparadores en este contexto cambiante para esos hábitos. Entonces, en general, se aplica y funciona para todo, solo que tenemos que tener este nivel altísimo de flexibilidad que decía Mati recién, que me parece que es también otro gran desafío, que viene como a la parte esta de la subjetividad de todo esto, ¿no? O sea, puede haber, es como esas películas que te muestran como cómo hubiese sido la historia, si pasaba una cosa o pasaba otra. Bueno, hay realidades paralelas, uno puede elegir por cuál quiere ir. Y está todo en nuestra cabeza muchas veces, y está la realidad en la cual nos quedamos como atados a a las expectativas que teníamos, o al hábito previo, a los disparadores previos, y nos quedamos como encasillados ahí y no podemos salir, o la realidad paralela en la cual logramos flexibilizar y logramos como fluir un poco más o navegar un poco mejor los cambios estos constantes. No sé, estoy pensando en una rutina de vacaciones con niños en casa, tampoco es que todos los días son iguales. No se van a levantar todos los días a la misma hora en vacaciones que en la semana normal. No van a estar del mismo humor, no se van a levantar en simultáneo quizás. O sea, hay muchas cosas que incluso los horarios, me levanto un poquito antes que no sabemos qué va a pasar. Entonces, claro, el alto nivel de flexibilidad que logremos ahí nos va a generar como ir por el lado de la película en la cual logramos navegar esos días que son diferentes, o si tenemos viajes o visitas familiares o lo que sea, pero que los disparadores sean claros y que logremos mantener esos no negociables. Lu, sumo a lo que decías dos cositas que son, número uno, el hecho de que lo dijiste hace un rato, pero creo que hay que reforzarlo, y es, sí hay una gran parte en todo esto de proactividad, que es, si vamos a hacer algo a fin de año, que sea porque lo elegimos. O sea, si alguno va a ir a la cena de Navidad, porque está obligado, porque se siente obligado, porque siente que en realidad, no. Si alguien va a alterar todos sus horarios de fin de año porque hay que participar de la fiesta del trabajo, porque si no, no. ¿Pausa? No. Porque en cuanto entramos con el no, lo estoy haciendo porque el resto me lo está imponiendo, no, yo no quiero, esto va a arrancar cruzado. Entonces, no lo hagas, claro, no lo hagas. Y ahí entra el tema de la proactividad. Hay que elegir las cosas, ¿no? Si yo elijo ir a la fiesta del trabajo porque yo elijo hacer ese depósito en los vínculos porque creo que son importantes para que el año que viene las cosas funcionen, yo ya entro diferente a la situación. No me pongo en este... Sí, puede ser difícil, puede ser un esfuerzo. Nosotros nos pasa muchas veces a fin de año, esas últimas semanas que se cruza un poco el final del jardín con cerrar proyectos, con la planificación de superhábitos y algún viaje quizás o lo que sea, que hay días que son difíciles. Y por ahí nos encontramos con Mati conversando de, bueno, está siendo difícil, desafiante, estoy cansado, estoy no sé qué, pero está buenísimo que hagamos esto ahora, lo estamos eligiendo, tiene un sentido para nosotros, vamos, ¿no? No quiere decir que vaya a ser fácil porque conectes con esa proactividad, con el hecho de que lo estás eligiendo, pero sí lo vas a vivir diferente. Lo vas a disfrutar de otra manera. Y es un ejercicio de responsabilidad personal el decir, a ver, ¿quiero o no quiero? ¿No? El otro día hablaba con una clienta que es psicóloga y me decía, estaba reflexionando ella en voz alta, ¿no? Pero hablábamos de lo raro que es que muchas veces en fin de año es cuando las personas tienen las mayores crisis personales y sin embargo fin de año tiene que ser una época en la cual la gente no va a terapia, ¿no? Era como... Y ahí, o sea, pensaba, es interesante, o sea, por un lado es un buen gancho para vender terapia, pero por otro lado es interesante, ¿no? El fenómeno de muchas veces en fin de año nos ponemos en esta situación de la vida me está trayendo. Y es una época del año, de la misma forma que, no sé, un día de sol puedes elegir salir afuera, o un día de lluvia quedarte adentro de tu casa. En esta época vos podés elegir. Si está lloviendo no estás obligado a quedarte adentro, podés elegir quedarte adentro. Y acá no es diferente. Y creo que es muy importante porque también eso nos obliga a mirar
cada una de estas cosas que pasan, por un lado esa óptica que decías vos hace un rato de... Me siento un señor renegando, pero con esa óptica que decías vos de por qué esto está acá y entender el rol que cada una de estas cosas ocupa en mi vida. Y también me obliga a limpiar cuando hay algo que en realidad no suma, cuando hay algo que en realidad no quiero hacer, no quiero participar, no me suma, no entiendo por qué está. Bueno, ya está. Y pensar, salirnos un poco de lo lineal del pensamiento. Exacto. Nosotros nos pasó con Mati también de incluso hacer un cambio que creo que funcionó increíble en qué momento hacemos nuestra planificación personal, por ejemplo. Sí. Y veníamos, claro, acostumbrados toda la vida a hacerlo en enero, diciembre, enero. Pareja soltera, y de repente maneja sus propios tiempos. Exacto, y de repente quizá con Emma bebé sí era posible, lo sostuvimos, pero de repente Emma fue creciendo, ahora están Emma y Oli, hay otra dinámica familiar. Enero es imposible, realmente es imposible o es muy difícil hacerlo de la forma en la que nos gusta a nosotros, que es avanzar a la par, charlar, compartir el proceso y demás. Entonces, lo rediseñamos y dijimos, bueno, a ver, ¿en qué momento tiene más sentido hacerlo? Y por ahí tiene más sentido hacerlo en, no sé, febrero, que tenemos, no sé, Emma va a la colonia de vacaciones del jardín, tenemos ayuda con Oli, tenemos como una dinámica hogareña como más estable que enero, que es un poco más así variable y con menos manos, ¿no? Entonces, de repente también empezar a hacer este ejercicio de proactividad y de hacernos cargo, tiene por un lado, bueno, vamos a tener limitaciones. Sí. Hay cosas que no podemos manejar o elegir que todo sea perfecto a la misma vez como queremos. Pero sí podemos tomar decisiones que pueden ser raras, como pasar año nuevo, abrir regalos a las 8 de la noche, porque tenemos niños chiquitos y no tiene sentido hacerlo a las 12 de la noche, y lo decidimos así, lo hacemos así y ya está. O hacer nuestra planificación anual personal en febrero o en marzo, de marzo a marzo, de febrero a febrero, y porque nos funciona así y ya está, y es la forma que encontramos de mantener ese hábito que es tan importante, de hacerlo, de no dejarlo pasar, de no postergarlo o abandonarlo, pero tenés que sí o sí como flexibilizar bueno, ¿qué opciones tengo? Y construir alternativas que sean más creativas, ¿no? Y salirte como de lo lineal. Y dentro de eso, una cosa que iba a decir es, el descanso es importante. El descanso es productivo, el descanso nos hace bien, el descanso nos mantiene recuperados. Y uno de los roles que tienden a tener estas épocas del año es, para muchas personas, incluyen un momento de descanso. Y si en este tren de no puedo parar un segundo, de tengo que mantener todo, no descanso, en realidad no voy a ser más productivo, ¿no? Y por eso entra este rol tan importante de entender por qué está cada cosa. Porque si yo miro, esto creo que lo he dicho en algún episodio, pero para mí, por ejemplo, me sirve mucho en las fiestas pensar la época del 25 de diciembre como una época de reflexión sobre qué pasó, y pensar más Año Nuevo como una época de reflexión de qué se viene, ¿no? Y me sirve, como me pone en un cierto... Me permite darle, más allá del significado que haya en general para esas fiestas, me permite darle un significado personal. Y llegar a este momento de fin de año y que las actividades de la escuela no se sientan como una obligación, sino como un momento de... Hey, así como sería importante revisar el año de Superhábitos, qué importante revisar el año que tuvieron las chicas y cómo les fue y qué pasó ahí, y estar presente en esa conversación. Y si estoy cerrando proyectos, disfrutar del hecho de que lo estoy cerrando, no porque me corra nadie, sino porque lo que estoy haciendo es regalarme a mí mismo en enero un poco más de tranquilidad. No, el darle esos significados y combinarlos con esto de cuando voy dando significados, darme cuenta de, bueno, esto en realidad no debería estar, y sacarlo. Y darme cuenta de, bueno, para que esto suceda, tengo que poner un cierto nivel de energía. ¿Y esa energía de dónde va a venir? ¿Y qué cosas se aplican acá? Y ahí vienen las pausas, ¿no? ¿Qué cosas no se aplican? Perdón, y ahí vienen las pausas. ¿En cuáles se aplican? La flexibilidad de los disparadores. Todo ese ajuste lo que hace es que esta época del año, lejos de ser un problema, se convierte en una época diferente del año. Y nada más. No es una época peor del año, no es una época, es simplemente una época distinta, donde de la misma forma que de acuerdo al clima podemos tener días diferentes, acá vamos a tener un mes diferente. Y creo que eso también, sumando una última cosa, por lo menos de mi lado, eso también es lindo transmitirlo a los demás, ¿no? En esta cosa de la vorágine de fin de año, una persona que está calma, que está contenta, que irradia cosas para los demás, ayuda también a que todo el mundo esté un poquito mejor. Y eso creo que ayuda, de vuelta, en entornos laborales, en negocios,
ayuda con la familia, creo que ayuda en diferentes lugares. Lu, ¿algo más que quieras sumar? Sí, sumo como un último principio que creo que está bueno tener en cuenta en todo esto que venimos diciendo, que están habilitadas las pausas, está habilitado y es una buena idea esto de priorizar los hábitos que sean no negociables y que sean clave y pensar la forma sostenible y pensar disparadores flexibles y toda la cuestión. Está bueno también en esto de mirar un poquito más hacia adelante, ¿no? Y no solo en el día a día. Decir, bueno, yo sé que más o menos 1 de febrero, primera semana de febrero o segunda semana de enero se acomodan estas fichas en mi dinámica hogareña o baja un poco, ya no hay más cenas de fin de año, ya no hay más eventos, ya no hay más viajes, no hay más visitas, no hay más cosas. Bueno, visualizar cuándo es ese momento en el que se estabiliza un poco la cosa de vuelta y tener un plan o tener planificado cómo voy a retomar, ¿no? Porque también puede pasar y suele pasar que o abandono o pauso o lo que sea ciertos hábitos y cosas, me pasa por encima el fin de año y el comienzo del año, arranca de vuelta o se estabiliza un poco y cuesta un montón, quizás estoy un mes dando vueltas a intentar retomar algunas cosas y me cuesta mucho, ¿no? Entonces, con todo lo que dijimos hasta ahora, lo que les va a pasar es que no van a tener que retomar desde cero las cosas más importantes porque las van a ver sostenido de forma simple, pero está bueno tener un plan. Sea dejarme anotado, bueno, cuando se estabilice un poco la semana voy a hacer esto, esto y esto y dejarlo pegado en algún lado, pero tener un mini plan de qué voy a hacer y cómo voy a retomar de a poquito esas cosas que tengo en pausa, esas cosas que quiero hacer, que dije, bueno, por ahora no, las retomo después, ¿no? Una reorganización quizás, o lo que sea, pero tener un plan de regreso a la rutina o de regreso a la vida un poquito más estable, más normal después de estas semanas inusuales, está bueno, para que no nos pase que seguimos medio en automático y para cuando nos dimos cuenta ya es febrero. Una analogía que usábamos en el pasado que creo que está bueno tener presente es, si cuando yo voy haciendo la pausa es como si tuviese un tablero y voy apagando algunas luces de ese tablero, ¿no? Con muchos botones, esto es un poco prever, bueno, cuando tenga que volver a prender las luces, en qué orden lo voy a ir prendiendo y qué necesitaría para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto dentro de esta planificación de la ola me ayuda a decir, bueno, hay algunos hábitos que probablemente en esta época se van a ir reactivando, ahí voy a empezar a levantar estas luces, esto va a venir un poco más adelante. Creo que está bueno ahí pensarlo como, de vuelta, no es que los hábitos se van a perder, porque cuando cuando el hábito ya está incorporado, ¿no? Un hábito que no incorporé no está incorporado y ya está. Pero cuando un hábito ya está incorporado, volver a eso se siente natural. Y uno lo extraña, de hecho, cuando no lo puede hacer. Entonces, esa parte está bueno prever lo que hace falta. Simplemente como un dato personal, por ejemplo, a mí me pasó de que hay un hábito que quiero cambiar, o un hábito que quiero sumar en realidad en mi rutina de ejercicio, y el otro día estaba hablando con Lu y le decía, esto no lo voy a sumar hasta el 15 de enero. O sea, ahora, bueno, pero ahora... Decime si no te da paz decidirlo y decir, listo, ahora voy a navegar esta época con todo esto que dijimos de alegría, disfrute, proactividad, bla, bla, un poco de cansancio seguramente, elegido. El 15 de enero ya visualizo que voy a poder retomar esto. Entonces, te da como... Tener ese plan de retorno es importante también para tener como esa tranquilidad de no estoy abandonando esto. No, Estoy decidiendo que el mejor momento para retomarlo o hacerlo es 15 de enero, marzo, febrero. Y está bien, y eso te da como una paz interior que también es muy valiosa para estar bien, ¿no? O sea, quizá te da más paz interior eso que estar forzándote a hacer cosas que después no podés hacer y te frustras. De hecho, en la conversación que tuvimos sobre eso, me fui mucho más tranquilo, porque venía dándole vueltas a si era momento de sumarlo o no. Y cuando hablamos de cómo se venían las semanas y un poquito de los desafíos, pensé como, bueno, no, esa energía prefiero usarla para otras cosas. Y de hecho estoy muy entusiasmado con el fin de año que voy a tener. Simplemente me doy cuenta de que ese cambio puntual ahora es meterme en un problema. Y de vuelta está bueno entender de este no es un mes cualquiera, y así como va a tener un montón de recuerdos hermosos en el largo plazo si lo manejo bien, no tengo necesidad de sobrecargarlo hasta hasta los dientes para que funcione. Bien, Lu, ¿algo más que sumar? Creo que estamos. Bien, estamos. Nos queda la pregunta final del día, la super pregunta del día, que es de Ricardo. Acá Ricardo retomó algo que hablamos
al final de un episodio hace poco que es, Ricardo dijo, me gustaría que profundicen sobre los hábitos de puntualidad. Quedé compenetrado con el tema. Bien, este tema de la puntualidad generó una ligera conmoción ahí. De hecho, creo que es un tema para ir retomando de a poco, pero el tema de la puntualidad, creo, y acá no hay una pregunta puntual, Lu, así que simplemente vamos a tratar de retomarlo. Cuando hablamos de puntualidad, en general hablamos de llegar a tiempo a los lugares. Esa es como la imagen que a todos nos aparece. Y lo que tiene de interesante el tema de la puntualidad es que tiende a pasar de que hay personas que se definen como puntuales, personas que se definen como impuntuales. El que se define como puntual en general no tiene mayores complicaciones al respecto. Es quien se siente impuntual que tiende a sentir como un tema ahí y aparece siempre la pregunta de cómo gestionarlo. Y con el tema de la puntualidad, de vuelta, esto da para hablar largo y tendido, pero creo que una de las cosas que para mí es muy interesante trabajando con personas es que tiende a tener dos caras. Cara número uno es el hecho de la puntualidad como la resolución técnica de la puntualidad. Que ahí tienden a entrar herramientas como tener un horario, que entra en los calendarios, las agendas. Dentro de ese horario, tener algunas prácticas muy puntuales como prever los tiempos de transporte y prever los tiempos de preparación, ¿no? Porque normalmente, desde un punto de vista técnico, algo que puede pasar es que sí, sé a qué hora tengo que ir a un lugar, pero no calculo bien qué tengo que hacer para llegar a ese lugar. Entonces, de repente, ahí me atraso. Y tiende también a conectar mucho con el hábito de la buena previsión de las actividades. Porque otro motivo por el cual puedo ser impuntual es que me atraso en las actividades previas, ¿no? Entonces, que todas estas cosas, a mí hubo muchos años que me pasaron. De hecho, en el equipo sigue siendo cierto al día de la fecha que si hay alguien que es probable que se cuelgue haciendo una tarea o que con los horarios, sea yo, ¿no? Como que sé que tengo como una probabilidad más alta de que eso pase. Pero creo que la otra cara que hemos visto con los años, que surge mucho también, es el tema de que trabajar todas estas partes técnicas es mucho más fácil cuando entiendo la motivación para ser puntual. Y que dentro de las motivaciones para ser puntual está el simplemente quiero ser puntual porque queda bonito en mi currículum, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que no funciona tan bien. Y el quiero ser puntual porque lo entiendo como un acto de consideración hacia los demás. Y ese funciona excelente. El empezar a pensar cada vez que yo soy impuntual, hay alguien que se está viendo afectado por eso y empezar a tomarlo como un hábito de empatía desde el punto de vista de pensar en, hay otra persona, no soy solo yo, no soy el centro del universo, hay otra persona ahí afuera, tomarlo como un acto de empatía, como un acto también de respeto con el otro y empezar a entender que ese respeto humano en realidad va para los dos lados. Si yo soy respetuoso con el tiempo de los demás, es más probable que los demás sean respetuosos con mi tiempo y también es más probable que yo empiece a ser respetuoso con mi tiempo cuando empiezo a ejercitar eso. No sé si quieres sumar algo, Lu, ahí. Estoy pensando en situaciones, ejemplos en los cuales me parece que esto se ve muy claro y es, por ejemplo, lo pienso siempre en los cumpleañitos de los niños. Sí. Siempre me preocupa mucho. Yo ahora, toda la vida fui como el que es puntual, que llega 5 minutos antes, ¿no? Y que prevé todo con anticipación y demás. Hoy, teniendo 2 hijas chiquitas, soy como puntual flexible. O sea, trato siempre y tengo muy presente esto de ser puntual. No siempre lo logro. Pero creo que la escena de la imagen esta lo puede graficar esto que dice Mati de la empatía y la consideración con otros. Un cumpleaños, ¿no? Soy un niño, invito a mis cumpleañitos a todos mis amigos y si todos son impuntuales, estoy en mi cumpleañito solo esperando a que llegue alguien y no hay nadie, ¿no? Entonces siempre como que tengo como ciertos momentos o cosas referentes a otros en los cuales trato de ser muy puntual porque tengo como esa imagen muy clara de que también se aplica a adultos. Tipo, si vos invitás gente y estás solo en tu casa y no llega nadie y todos son impuntuales, como que no se siente lindo, se siente feo, ¿no? Sí. Se siente... Entonces, nada, creo como que eso puede generar como una motivación muy grande. Sí. Después están los desafíos de cada uno. Conozco personas que por ahí no es que no quieren ser puntuales, es que no les sale. Hay algo aprendido también, ¿no? Del hogar. Sí. Muchas veces los que somos muy puntuales tenemos o mucha exigencia aprendida o quizá una familia que era lo opuesto y uno trata de ser distinto, ¿no? Y al revés, si soy muy impuntual, quizá en mi casa eran muy exigentes con eso o eran también muy impuntuales y lo aprendí. Entonces está bueno como conocerse y a veces tenemos la motivación de ser puntuales, pero
hay hay alguna noción del tiempo Sí. que las personas que por ahí son impuntuales pero no quieren serlo, les cuesta, ¿no? Como Sí. esto de calcular las cosas para poder llegar. O sea, lo intentan y no les sale. Entonces hay mucho ahí como del ejercicio y Sí. de probar diferentes cosas como prácticas, como decía Mati recién, hasta lograrlo. Pero lo de la motivación creo que es clave. Sí, bueno, a mí, Sin ser tampoco súper rígidos con eso. A veces no voy a llegar, aviso, ya está, no pasa nada. sí, Pero que en la globalidad la intención esté. sí, creo yo personalmente que sufrí mucho mientras crecía el tema de la impuntualidad a nivel familiar, porque muchas veces llegábamos tarde a los lugares o salíamos tarde y también termina siendo una fuente de estrés para las personas, ¿no? Es como que de alguna forma tenemos esta sensación de que estamos siempre corriendo, que tampoco está buena. Es un tema que da para charlar largo y tendido, sin lugar a dudas. Tengo que buscar, hace un tiempo escuché una entrevista de un psicólogo que hablaba como del perfil psicológico de las personas impuntuales y estaba bueno como para retomarlo. Pero creo que está bueno ver esto, es como todo en la organización personal, la puntualidad o la impuntualidad es este cruce de factores y creo de vuelta que para la mayoría de las personas el hacer este cambio en la empatía y el respeto del tiempo propio y el respeto del tiempo del otro y un poco el acostumbrarnos a esto de cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? El otro día pensaba, Lu, que una de las grandes cosas, encontré un artículo muy viejo en el blog de Super Hábitos que se llamaba Tirarse a la pileta, aprender viviendo, una cosa así, que es un artículo de 2013 de un desafío que no sé si te acordás, que era que hubo un verano, una cosa por el estilo, que me propuse cualquier día que fuéramos a un lugar que tuviera una piscina o una pileta, depende de cómo le digan en cada país, una alberca, me tenía que meter. Pase lo que pase, no importaba el clima, era verano, o sea, no era un desafío del hielo, pero hay días que de repente te resulta más cómodo el agua fría, días que menos, y ese era un verano de, bueno, dale, cualquier día que vayas y haya una piscina cerca, te tenés que meter. Y pensaba, qué gracioso que hace mucho que no me pasa una situación como esa, pero creo que sí me quedó de esa época esta cosa de, bueno, si hay algo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y ya está. Y es como que eso termina siendo algo que atraviesa toda la rutina, toda la organización semanal. Lo dejé anotado como tema para un podcast porque me surgen muchas ideas, por ejemplo esto de soy impuntual, como el tema de las etiquetas también, Sí. o de la profecía de autocumplimiento, ¿no? Como ya me etiquetaron de chiquito que soy impuntual, ya está, ¿para qué me voy a esforzar en llegar temprano si soy el impuntual de la familia, ¿no? Y en realidad a veces no. Casi, o sea, hay nunca mucho para charlar. No hay un gen de la impuntualidad. Claro, o sea, exacto, no existe. Entonces, creo que sí está bueno. De vuelta, lo dejemos ahí para retomar. Pero lo bueno es ver esto, que es un fenómeno que cruza muchas cosas y entender de que normalmente la solución va a venir de esta combinación de herramientas de entender que hay un análisis de las causas de la impuntualidad en la práctica que tienden a venir mucho de la estimación de tiempos y las causas internas que tienen que ver más con estas otras cosas, ¿no? De la empatía y demás detalles. Bueno, Lu, muchas gracias por tus aportes y compañía. Creo que hemos cubierto todo lo que nos habíamos propuesto en el episodio de la fecha y eso significa que es momento de cerrar. Para todos los que nos escucharon, recuerden, siempre estamos atentos a los comentarios que nos dejan en YouTube, si nos mandan un mensajito por Instagram, por mail, los leemos, los valoramos y atesoramos y son lo que nos mantiene ahí, lo mismo en Spotify, que ahora los comentarios están funcionando un poco mejor, lo atesoramos y lo utilizamos para ir dándole forma a los episodios que siguen. Así que cualquier duda, pregunta que tengan, nos pueden escribir por cualquiera de esos canales. Lu, gracias nuevamente. Gracias a vos, Martín. Le mandamos un saludo a Santi, que lo extrañamos esta semana. Y espero que todos estén teniendo un hermoso día. Nos vemos la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chao, chao.